Sabemos lo suficiente sobre el cambio climático. Decidamos ahora. Hacer frente al cambio climático, ¿qué significa eso? El clima siempre ha determinado nuestra forma de vida. Cuando cambió en el pasado nos adaptamos. ¿Dónde está la novedad en adaptarnos hoy al cambio climático? ¿No deberíamos centrarnos en otros retos como la educación, el desempleo y el desarrollo económico? En efecto, el clima siempre ha cambiado, pero el cambio reciente ha ocurrido en un espacio de tiempo mucho más corto, provocado por nuestras emisiones de gases tales como el dióxido de carbono y metano, que aumentan el efecto invernadero en la atmósfera. El resultado, la Tierra se está calentando. Este cambio en el clima nos está conduciendo a impactos significativos. Los glaciares se derriten mucho más rápido de lo esperado. El nivel del mar aumenta y es muy posible que sequías y acontecimientos climáticos extremos, tales como ciclones, se vuelvan más frecuentes. Estos impactos destruyen el sustento y el hogar de las personas, perjudican nuestra infraestructura y trastornan la comunicación y el comercio. Además, el cambio climático está poniendo en peligro el éxito del desarrollo y a menudo los más afectados son personas en condiciones de pobreza y marginación. Entonces, es evidente que estamos en pleno cambio climático. Si se acelera más, depende de nuestro estilo de vida y de nuestras actividades económicas. Entonces, ¿basta con reducir las emisiones de carbono? Bueno, aunque frenásemos las emisiones en el acto, el mundo no dejaría de calentarse inmediatamente debido a la cantidad de gases que ya hemos emitido. Por eso debemos hacer ambas cosas: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarnos al cambio climático. Exactamente. ¿Cómo podemos adaptarnos tomando en cuenta que desconocemos el alcance exacto y la forma del cambio climático? Las proyecciones climáticas nunca van a poder predecir el futuro con total certeza, en parte porque la forma en que cambia el clima dependerá de nuestras decisiones en los años venideros. ¿Realmente necesitamos tener certeza para decidirnos? No. Normalmente decidimos según la experiencia, los hechos y el grado de entendimiento del que disponemos, sin saber exactamente lo que nos deparará el futuro. Y aunque no sabemos todo sobre el cambio climático futuro, sabemos lo suficiente para actuar. ¿Qué es exactamente lo que debemos hacer de forma diferente? Básicamente tenemos que considerar los impactos actuales y futuros del cambio climático. Las proyecciones climáticas no se traducen en estrategias concretas, pero pueden servir como guías de planificación. Deberíamos considerar cómo afectaría el cambio climático a los planes de desarrollo, a las políticas y los proyectos, y a su vez, cuánto empeoran estos el cambio climático. Una posible consecuencia del cambio climático es el cambio de los patrones de precipitación. Esto puede desembocar en sequías y lluvias extremas, a veces en el mismo lugar. Debemos preguntarnos cómo cambiar el plan de uso del suelo para que dicho plan siga reaccionando flexiblemente a los retos futuros. ¿Qué medidas de adaptación pueden ayudar a minimizar los efectos de la economía local y del sustento de las personas? Las grandes ciudades costeras del mundo están amenazadas por las consecuencias adversas del aumento del nivel del mar y de los acontecimientos climáticos extremos. ¿Qué debe considerar un urbanista para hacer que estas ciudades puedan adaptarse al cambio climático? ¿Cuáles son las mejores opciones de adaptación? Criterios claros como urgencia, costos y aceptación política y social pueden ayudar a priorizar opciones de adaptación, como medidas preventivas ante las inundaciones, mejora de los sistemas de drenaje, restablecimiento de los humedales y gestión costera. La adaptación es un proceso de aprendizaje. Debemos mejorar continuamente nuestras estrategias de adaptación. Es importante hacer de la adaptación al cambio climático un tema a todos los niveles. Hay muchos recursos. Bien. Ahora sí, por favor, abro los micros o los chats para poder dialogar, conversar un poco sobre lo que les he mostrado y poder continuar con la clase. ¿Tuvieran alguna consulta,
¿Alguna precisión que necesiten sobre lo que les he mostrado? ¿No? Listo. Igual, si hubiera algo, me lo ponen por el chat, no hay problema. Continuamos entonces. Bien. Hay también enfoques de adaptación, porque podemos adaptarnos de diversa manera ante el cambio climático. ¿Cuáles son estos principales enfoques? Tenemos adaptación basada en tecnología e infraestructura. Adaptación basada en infraestructura gris, digamos. Adaptación basada en comunidades, adaptación basada en ecosistemas, y otras múltiples formas de adaptación basadas en la naturaleza, que adoptan varios nombres, ¿no? Adaptación centrada en los ecosistemas, adaptación amigable con los ecosistemas, y todo ello forma parte de lo que actualmente se conoce como soluciones basadas en la naturaleza. Hace poco se ha aprobado un aspecto a nivel mundial sobre soluciones basadas en la naturaleza. A ver, voy a hacer pausa un momentito para ver la pregunta. Celia dice, en el caso de la caficultura, si se implementa con agroforestería, para certificar con la huella de carbono, ¿qué especies sugeriría? Ya, ahí hay varios temas. En principio, el tema de sistemas agroforestales actualmente está considerado como una de las medidas de mitigación. Hay que ser bastante cuidadosos porque estas certificaciones con la huella de carbono tienen sus propios requisitos, ¿no? Y es importante ver o certificar o garantizar de que el café del que estamos hablando no ha tenido un proceso inverso al que he explicado, ¿no? No es que siembres café y lo haces de manera intercalada, por así decirlo, con especies forestales, sino que el proceso actual, donde ya se está desarrollando el café en alguna zona, vas a migrar hacia sistemas agroforestales. Eso está reconocido actualmente como una medida de mitigación. Está en proceso de desarrollo e implementación, sí. Más adelante vamos a ver el detalle. Pero ahorita el nivel de las especies que sugeriría, puedo consultar con unos colegas que pueden darte el dato, pero más allá de la especie, vamos al proceso, que es lo realmente importante. El tema de la huella de carbono está vinculado a qué tantas emisiones tú vas a generar. Entonces, si ya haces esa migración, no el plantar café y a la vez plantar especies forestales, sino migrar de tu plantación de café, que de por sí tiene una cantidad X determinada de gases de efecto invernadero, al momento de migrar al sistema agroforestal vas a reducir y puedas certificar eso, pues allí te convendrían algunas especies, eso sí hay estudios de especies forestales que tienen un mayor índice de captura de carbono, porque eso va a depender, ¿no? Si siembras una especie con un índice de absorción 1 versus otra que tiene índice 10, obviamente te va a convenir la que absorbe 10 veces más. Sin embargo, eso depende mucho de dónde vas a aplicar, porque cada especie tiene sus propias características fenológicas, edafológicas, de crecimiento, dependiendo de qué ecosistema. Entonces, tendríamos que identificar también de dónde estamos hablando, ¿no? Estamos hablando del café en San Martín, estamos hablando del café de San Ignacio, del café de Zambia, de qué tipo de café, en dónde, en qué zona, qué especies están allí, y dentro de las especies de ese ecosistema, tratar de escoger, siempre y cuando existan aquellos estudios que permitan certificar, una especie nativa, digamos, forestal, que pueda tener este índice alto, el más alto de los que se encuentran en la zona, de absorción
de CO2 para poder migrar. Selva central, claro, claro. Ahí tendríamos que, en la selva central en Chanchamayo, ver qué especies existen allí, a nivel, estamos hablando ya de un tema ya de investigación, ver cuáles de estas especies tienen un alto poder de absorción. Entonces ahí sí es un tema mucho más detallado, pero sí es posible. Si tienes, Celia, si tienes interés en el tema, me escribes, al final tengo también el correo, y te puedo contactar con una colega que ve estos temas, no solo de huella de carbono, sino que ve el tema de agroforestería para que le puedas hacer las consultas específicas y creo que te va a ayudar un montón. Listo. De nada. Ok, entonces estábamos hablando de la adaptación basada en ecosistemas. Perdón, los enfoques de adaptación, ¿no? Decíamos que hay muchas formas de adaptarse. Puedo adaptarme a que, a ver, un caso. El peligro es que va a haber una disminución de las precipitaciones. Entonces, o por ende, voy a tener una menor disponibilidad hídrica. Yo soy un agricultor o soy un acuicultor y necesito del agua para mi actividad, si no, no voy a poder producir mis tilapias. Entonces, yo puedo adaptarme con la adaptación basada en tecnología e infraestructura gris, trayendo o canalizando en tubos de concreto desde una cuenca, desde, no sé, 1 kilómetro, 2 kilómetros de lejano, puedo traer a través de esos tubos agua para tener mi actividad y me estoy adaptando frente a ese peligro que tiene probabilidad de ocurrir, de que se disminuya la disponibilidad hídrica con ese medio. Puedo hacerlo. Esa medida es una medida basada en tecnología e infraestructura gris. Lo propio puedo hacer si es que implemento en otra circunstancia, con otro cultivo, un sistema de riego por goteo frente a la disponibilidad hídrica que puede reducir. Estos son ejemplos de adaptación basada en tecnología o infraestructura gris. Hay otro tipo de adaptación, que es otro enfoque, basado en comunidades. Estamos hablando ya además de poblaciones. Y otro tipo de adaptación basada en los ecosistemas. Y por otro lado, otras, muchas más, que están vinculadas a la naturaleza, sí, pero desde diferentes perspectivas. Y esto se le conoce como soluciones basadas en la naturaleza. Bien, vayamos en el tema de, les he dado un ejemplo de la primera, que es adaptación basada en tecnología e infraestructura. ¿Y qué será la adaptación basada en comunidades? Es un proceso liderado por una comunidad que se basa en las prioridades que tiene, en las necesidades que tiene, en sus conocimientos y las capacidades, por el cual debe empoderar a las personas de su propia comunidad para enfrentar los impactos del cambio climático y superarlos. Ojo aquí que el énfasis de la adaptación basada en comunidades está en las prioridades y necesidades de esta comunidad, pero pensando siempre en cuáles son las capacidades de los miembros de esa comunidad y qué conocimientos poseen. Entonces, en el marco de ese conjunto, podrían usar infraestructura gris, podrían usar infraestructura natural para adaptarse, porque aquí el foco son las personas, la comunidad. Eso es en adaptación basada en comunidades. En adaptación basada en ecosistemas, el concepto es un poco más, vinculado a ecosistemas, como su propio nombre lo dice. Y esto está reconocido por el CBD, que es la Convención de Diversidad, el Convenio de Diversidad Biológica, y es que se conceptualiza como el uso de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia más grande que va a ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio climático. Entonces, no basta con que yo pueda usar, aprovechar algún ecosistema o un componente del ecosistema para poder adaptarme, o algún servicio del ecosistema para poder adaptarme, sino que esto forme parte de una estrategia mayor.
¿Qué podría ser un ejemplo de una parte del ecosistema que me puede servir a mí adaptarme? Por ejemplo, las cochas. Dicho sea de paso, hay iniciativas de formación de cochas en las zonas altoandinas para recargar los acuíferos, y a partir de ello en las zonas circundantes se mejora mucho la producción de diversa índole, ¿no? Entonces, una medida de adaptación basada en infraestructura gris, si pienso en conservar el agua, tal vez podría ponerle estas mallas que son impermeables, hacer tal vez una poza en concreto y tengo el agua. Pero cuando hablamos en este caso de adaptación basada en ecosistemas y vinculado a los objetivos que se tienen, yo podría pensar en construir una poza, una cocha natural en la que sí, concentro agua, pero a la vez, como esa cocha tiene cierto poder de infiltración, pues va a ir recargando los acuíferos que en la cuenca media o más baja va a permitirme disponer de recursos hídricos con los cuales voy a poder hacer algún cultivo, hacer alguna actividad productiva, y me va a permitir adaptarme a los efectos del cambio climático. Situación diferente si no tuviera esa cocha y el agua no va a poder recargar el acuífero y no va a haber tampoco la disponibilidad hídrica que yo voy a necesitar. Entonces, esta podría ser un ejemplo de adaptación basada en ecosistemas, porque estoy usando la biodiversidad o los servicios ecosistémicos como parte de una estrategia mayor. En ese caso, ¿qué servicio ecosistémico estoy usando? El servicio ecosistémico de regulación hídrica. Y como parte de una estrategia mayor, pues esto puede ser como parte de una estrategia, algún plan que tenga, si es una comunidad, en los planes de vida que tienen las comunidades, para hacer eso no solamente allí, sino también en todo el territorio donde ellos ven que tienen este problema. Entonces, no se ve como atómico, sino es una visión más integrada de que esa idea o esa acción que yo tengo de adaptación basada en ecosistemas debe estar contemplada en un plan macro, en un plan mayor que me permita ir ayudando no solamente a mí, a mi familia, sino también a mis vecinos y a todos los integrantes tal vez de una comunidad, de una población, etc. Esto es la adaptación basada en ecosistemas. Entonces, ¿qué vemos aquí en este gráfico? ¿Qué pasa con y sin adaptación basada en ecosistemas? Y empezamos de la parte superior, ¿no? Hay impactos. ¿Qué pasa cuando no tengo adaptación basada en ecosistemas? Sin adaptación basada en ecosistemas, partimos de los impactos del cambio climático y se da una degradación de los procesos ecológicos y pérdida de la biodiversidad. Con ello, una pérdida de los servicios de estos ecosistemas, de estos servicios de los ecosistemas. Y al perder los servicios de los ecosistemas, pierdo también el bienestar, porque el agua, la regulación ante desastres, la captura de carbono, todo ello me dan bienestar a mí como ser humano. Entonces se pierden esas características y con ello se incrementa la presión a los ecosistemas y al capital natural. Eso es como el círculo vicioso de cuando no se implementa la adaptación basada en ecosistemas. ¿Qué pasa cuando sí implementamos adaptación basada en ecosistemas? Tenemos impactos del cambio climático, pero existe una protección y restauración del ecosistema, con esto que les señalo. Con ello, ¿qué se logra? Se logra que haya una mayor retención de la biodiversidad, un incremento de la resiliencia de estos ecosistemas, se reduce la vulnerabilidad y estos servicios de estos ecosistemas pueden proveerse, pueden entregarse, porque es un ecosistema sano, sostenible. Esto, al tener ese ecosistema sano, obviamente sus impactos en el ser humano es que va a mejorar el bienestar, y este bienestar trae consigo que las economías sostenibles se den con un riesgo reducido de impactos climáticos. Y a la vez, estas economías sostenibles protegen y restauran el ecosistema y además tienen un cobeneficio de mitigación, porque al tener un ecosistema sostenible con una diversidad de especies vegetales, también puedo absorber CO2, entonces también estoy contribuyendo a la mitigación.
Bien, esta lámina es a modo de resumen y podemos ver que en el marco del desarrollo sostenible tenemos como tres perspectivas, ¿no? Uno desde donde podemos pensar en beneficios socioeconómicos, otra desde adaptación al cambio climático y por otro lado la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, como tres frentes. Pero hay ciertas conexiones, ciertas intersecciones que nos dan razón a algunos conceptos también. Por ejemplo, si yo estoy buscando beneficios socioeconómicos y adaptarme al cambio climático, pues la adaptación basada en comunidades está enfocada a ayudar a las personas a adaptarse, pero no necesariamente usando la naturaleza, porque recordemos, están centradas en las capacidades, prioridades y conocimientos que tengan los miembros de la comunidad. Por otro lado, los proyectos si yo estoy pensando en adaptación al cambio climático y conservar los ecosistemas y la biodiversidad, los proyectos de adaptación centrada en la naturaleza o las estrategias de conservación y cambio climático no siempre están motivados por un interés en la población, sino mi interés puede ser conservar un ecosistema, conservar una especie, ¿no? Entonces, ahí hay otro rango de intersección. Y por otro lado, si estoy pensando en beneficios económicos y conservar la biodiversidad y los ecosistemas, pues hay muchos proyectos de gestión, de manejo de recursos basados en la comunidad y frecuentemente no se enfocan en los impactos del cambio climático, ¿no? Porque se ven más a corto plazo. Entonces, si hacemos un mix de todo ello, si buscamos realmente beneficios económicos, buscamos adaptarnos al cambio climático y vincular la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, pues ahí tenemos lo que es la adaptación basada en ecosistemas como uno de los enfoques más potentes de la adaptación. Está vinculado al tema de infraestructura natural y tiene muchas ventajas, como habrán podido ver. Dicho sea de paso, la ley menciona dentro de los enfoques, enfoque de adaptación basada en ecosistemas y también enfoque de mitigación basada en ecosistemas. Bien, ¿qué hay en el Perú de experiencias sobre adaptación basada en ecosistemas? Hay varios proyectos que se han hecho a lo largo de los años. Eva Lomas. El proyecto Eva Lomas, que se ha desarrollado en las Lomas de Lima Metropolitana con 20 distritos, actualmente está en implementación desde el 2016 al 2021. Eva Montaña, creo que fue el pionero, en 12 comunidades campesinas, y está vinculado a la Reserva Paisajística Nor-Yauyos-Cochas, límite de Lima y Junín, y se dio desde 2012 al 2016. Amazonía Resiliente del 2015 al 2021, proyecto aún en desarrollo que tiene todo este ámbito y tiene este enfoque de adaptación basada en ecosistemas y se está implementando actualmente, como les decía. También tenemos Eva Amazonía, el 2013 hasta el 2017. Actualmente este proyecto ha tenido una ampliación, por lo que también tiene una segunda fase de implementación ahorita. Y bueno, esto ya es información reciente, pero existe actualmente un proyecto que se llama Eva Mar. Y ahora, pero me ha dicho AVE, y estos dicen Eva. Es lo mismo, solo son las siglas en inglés. Así se les conocen a estos proyectos. Proyectos AVE o EVA es lo mismo. Actualmente existe un proyecto en desarrollo en Ica, Piura y Lima, que se denomina Eva Mar, que está vinculado a toda la zona, obviamente, zona pesquera y las medidas de adaptación que debe de tomar en cuenta o implementar el sector pesquero. Ese es el énfasis de este proyecto que también ha iniciado, no recuerdo, este año ha debido de iniciar. Bien. Entonces, ya llegamos a hablar acerca de la planificación del desarrollo y la adaptación. Esto ya lo va a detallar más Roger, pero es importante tener a grandes rasgos un resumen de lo que también veíamos en el video, ¿no? Que el cambio climático es una condición para pensar en desarrollo sostenible, porque es una condición que reta a quienes están a cargo de tomar las decisiones, que es el Estado en sus diversos niveles, en su tarea de que se garanticen la provisión de bienes y servicios públicos para atender el ejercicio de esos derechos. Entonces, aquí gráficamente es importante
incluir en la planificación una perspectiva de cambio climático, un lente climático. Y como vemos aquí, en un proceso de planificación al 2050, están pensando en cuáles son las potencialidades que tendrán, y en la imagen inferior pueden ver que hay una serie de medidas que están en rojo que se señalan, ¿no? Por ejemplo, frente al riesgo de inundación, pues han construido un dique para evitar, o una defensa ribereña, para evitar que la inundación pueda traer perjuicios a las poblaciones, a los edificios que están allí, a las actividades que se desarrollan. Por otro lado, también se ha complementado con el dragado del lecho de los ríos, que es una de las acciones más importantes porque a eso se debe la mayoría también de las inundaciones que suceden en nuestro país. No se hace un trabajo adecuado en la limpieza del lecho de los ríos. Y esta es una actividad importante. Por otro lado, tenemos también allí que han colocado algunos paneles solares para cambiar la matriz energética y reducir el uso de otro tipo de energía y usar paneles solares, por ejemplo, ¿no? Esas son algunas medidas que con perspectiva de cambio climático son interesantes incluir cuando se está planificando. ¿Y cómo está en nuestro país el tema de la planificación? ¿Hay un proceso de transversalización de cambio climático en el proceso de planeamiento? Sí, sí hay, se inició hace muchos años, se tiene una diversidad de avances. Y a nivel nacional sabemos que cómo funciona nuestro estado. Bueno, tenemos un Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. De ahí cada sector tiene su Plan Estratégico Sectorial Multianual, que es el PESEM. Esto a nivel sectorial. A nivel regional y local tenemos estos planes de desarrollo regional concertado. Se tiene el Plan Estratégico Institucional, que es el PEI, y el Plan Operativo Institucional, que es el POI, y esto está asociado al presupuesto. Esto está acompañado de herramientas de presupuesto por resultado, y aquí hablamos de los famosos programas presupuestales, que son aquellas políticas públicas que se implementan y que son las que rigen el presupuesto en todos los sectores, ¿no? La mayoría de sectores tiene uno, dos o más programas presupuestales. En el caso del Ministerio del Ambiente tenemos el de ecosistemas, el de áreas naturales protegidas, el de residuos sólidos, el de calidad ambiental también, por citar algunos. El sector forestal tiene su propio programa presupuestal con todas las políticas vinculadas a temas de presupuesto, etc. ¿Y por qué hago mención a ello? Bueno, porque es importante ver cómo se generan estas políticas públicas y si están considerando los aspectos climáticos para poder plantear estas políticas públicas que año a año se vienen implementando, porque esto es algo que está establecido ya y que cada año se modifica un poco, pero el principal gasto del Estado peruano para la implementación de estas políticas se hace a través de los programas presupuestales. Dicho sea de paso, algunos de estos programas presupuestales tienen planes de incentivos también. Bien, a la par se tiene otro componente importantísimo que es el de inversión, proyectos de inversión prioritarios, y está vinculado al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE-P. Las contribuciones nacionalmente determinadas en adaptación en las áreas temáticas priorizadas se deben traducir en metas e indicadores de impacto que van a reducir daños y pérdidas, y deben estar articuladas a estos instrumentos que rigen el accionar de los rectores vinculados a los 3 niveles de gobierno. Y a ese nivel les decía que se tienen varios avances. Como les he mencionado, al nivel del PDC, sobre todo de los PDRC, se tiene el trabajo que se ha avanzado ya con las estrategias regionales de cambio climático, porque se permite con estas acciones identificadas poder anclar a los PDC, y con el PDC al PEI y al POI, y poder implementarse. Esa es la lógica. Y a través de INVIERTE-P, ¿qué se ha hecho? Bueno, les cuento que desde hace ya muchísimos años el MEF tiene una unidad de cambio climático dentro de su oficina de inversión pública, y ha trabajado estrechamente con el Ministerio del Ambiente desde cuando teníamos el SNIP, nuestro anterior sistema de inversión pública.
En ese contexto, en el SNIP, se ha generado, bueno, en ese contexto, el MEF era el encargado de señalar cuáles son las metodologías específicas para la formulación de proyectos y también la metodología general. En el marco de la metodología general se ha trabajado con el apoyo de una cooperación también, cuáles son los elementos de gestión de riesgos y cambio climático a considerar en estos proyectos de inversión. Y se han generado los lineamientos para, si ustedes revisan los lineamientos que tiene o la metodología que tiene el SNIP para la formulación de los proyectos. La metodología general ya considera estos elementos de gestión de riesgos en contexto de cambio climático. Y a nivel sectorial, en ese momento, se ha trabajado con vivienda principalmente porque se han desarrollado solo con ese sector ya metodología más específica para aquellos proyectos de la tipología que promueve el sector de vivienda, construcción y saneamiento.